unas breves pinceladas del señor Schopenhauer, y a algunos seguro que os suena algo. Vamos a ver. Lo tenemos aquí porque me han dicho amigos de Madrid que ponga la foto y el Buda. Este en su casa, Schopenhauer, paz descanse, tenía un Buda que le acompañaba siempre que iba de casa en casa, y un Kant, Immanuel Kant, el busto, ¿no? Dos filósofos, Buda y Kant, a los que admira soberanamente. Schopenhauer es, además de un filósofo, un vividor en el buen sentido de la palabra, porque tuvo la suerte, mala suerte, como sabemos en filosofía las penas y las desgracias nunca vienen solas, de que su padre cayera un día en extrañas circunstancias del granero cuando no tenía nada que pintar allí, y entonces cayó al arroyo. Era rico, era un comerciante, y él desde el principio tenemos sus diarios de los 12 años en adelante de cómo iba cuando recorrió con su padre comercial Europa y con su madre. Su madre es una famosa novelista. Una novela que tenéis en las bibliotecas, en las librerías, es La niebla, se titula La niebla. ¿Qué ocurre? Se muere muy joven el padre y le deja mucha herencia. Una herencia que, si la tiene bien administrada, va a poder vivir bastante bien. Eso sí, siempre va a estar vistiendo trajes un poco antiguos y va a ser un personaje pintoresco. Ahora bien, lo que tiene Schopenhauer es que se mete con todos los palos. El arte. El arte para él es lo más importante porque está coincidiendo casi con la idea platónica de la belleza, que es la segunda idea de Platón, por antonomasia. Entonces, la enemistad con la madre es brutal. Es amiga, ella, personalmente, de Goethe, el famoso romántico, uno de los personajes más inteligentes que han pasado por aquí y que tiene una proyección inmensa. Y van a estar de vez en cuando reñidos porque tenemos la obra entera de Schopenhauer y se puede casi... voy a haceros una confesión. Yo tengo amigos, pero me he pasado muchas horas leyendo a Schopenhauer y a otros. Entre otros, con Schopenhauer, pues francamente, como es tan aparentemente insociable, pues parece como que no conecta con nosotros, y sin embargo es todo lo contrario. Como vamos a hacer un diálogo hoy un poco distinto, el tema que se podría brindar es que el que quisiera venir aquí a exponer alguna de las frases que tenemos aquí, pues ya que estamos en una sociedad como en la griega, en donde el hombre, la mujer, se tenía que poner coram populo ante la gente, pues no estaría nada mal que nos esforzásemos, el que quiera, el que no lo pueda hacer desde el asiento, porque Schopenhauer, claro, así a palo seco, no todos tenéis ni la necesidad, y a lo mejor todavía no os ha picado el gusanillo. En segundo de psicología, en tercero, yo en Salamanca tuve la suerte de tener un profesor de psicología evolutiva, dominico, que era un filósofo. Entonces no le interesaba solo explicar que el niño de los 0 a los 2 años estaba en la etapa oral, sino que nos metía a Schopenhauer. Hacían unos seminarios por la tarde, no te subía la nota, pero era igual, porque disfrutabas hablando con las compañeras y compañeros de tu curso. Es cierto que alguno ya pensaba que era por hacer la pelota al profesor, y pensando que la filosofía es un tema para negociantes, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Aunque evidentemente hay que contar que Schopenhauer siempre, Arthur, siempre quiso descollar junto a Hegel. Le tocó la mala suerte de tener a uno de los filósofos más impresionantes que influye muchísimo en Marx y en todos los filósofos actuales. Hasta Bruce Lee hizo la tesis sobre Hegel, Bruce Lee el karateca. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues que Hegel daba clases en Berlín, en la Universidad de Berlín, y se le llenaba el auditorio. Tenía contactos, tenía una proyección inmensa con reyes, porque era el funcionario por antonomasia del Estado prusiano a la sazón. La obra de Hegel es monumental. Ahora bien, de leer a Hegel
que es muy duro, a leer a Schopenhauer, que es una delicia y que yo invito a que lo leáis si no lo habéis leído, porque no solo hay la obra de el arte del buen vivir, sino que hay muchas, el amor, la muerte y las mujeres. Entonces tenía la desgracia, vuelvo a la idea de antes, que Schopenhauer solo le iban 5. A Schopenhauer solo le iban 5 alumnos. Entonces, evidentemente eso le va a crear ciertos temas de, bueno, pues decir, bueno, ¿qué pasa con este gerifalte alemán, ¿no? Y se va a meter mucho contra Hegel. Envidia, cuando los leemos parece ser que los dos eran dos águilas. Lo que ocurre que si uno es, pues, una pesebrau, lo cual no quiere decir que lo sea Hegel, pero si uno es una pesebrau, se hace mejor acomodo en los sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo, de Schopenhauer pues se podría decir mucho. Vamos a ver un poco la biografía, hay alguna errata por ahí, lo ha hecho un alumno de segundo ese diseño, cosa que le agradezco, hoy no ha podido venir, porque tienen examen de química y estas cosas, ¿no? Pero es Adrián Bolaños, al cual se lo agradezco. Bien, química, que Schopenhauer va a estudiar mucho química, quiere hacer medicina, él quiere estudiar medicina. Y volviendo a la idea principal, se va a dedicar a estudiar qué es la vida. No qué dicen las novelas de qué es la vida, que las leía. Es un aficionado al arte literario, a las artes. Hay una frase chulísima para los artistas, que lo somos todos, que dice que la arquitectura es música congelada. Tiene unas expresiones preciosas, pero hay que leerlo. Y vais a ver que bien captó a Cervantes, estamos en el año celebrando pues el aniversario, a Calderón de la Barca, La vida es sueño. También magistralmente describe El Criticón, de Baltasar Gracián, un personaje impresionante, Baltasar Gracián, jesuita. Muchos que dicen que la Iglesia no ha producido más que desórdenes, y a veces los ha producido, pero francamente cuando se lee El Criticón del jesuita Baltasar Gracián, que firmaba como Lorenzo para pasar desapercibido, hay que admirarle a Schopenhauer por haber rescatado a los españoles. Él se brindó como traductor para traducir a algunos españoles, ¿no? Entonces, a Shakespeare también, en el terreno inglés, etc. Las anécdotas que se pueden decir de Schopenhauer, de su obra, son muchísimas. Yo tengo que decir alguna, porque es que si no, creo que, aunque algunos lo conocéis, entendedme que tengo que equilibrar un poco para los neófitos, si es que los hubiere. Poco que aguda, porque él se toma muy en serio el problema del dolor humano. Pío Baroja, español, como sabéis, es el que hace la tesis médico, hace la tesis sobre el dolor, y va a tener en la novela El árbol de la ciencia muy presente a Schopenhauer, igual que Unamuno, igual que los grandes filósofos españoles, porque la influencia en España de Schopenhauer ha sido y es brutal, aunque sea para triturarlo, pero hay ideas en él que son magistrales. Digo, Buda nos dice que, como ya hemos visto en alguno de estos diálogos, Buda considera que todo es dolor. Es dolor desde que te enamoras, porque no sabes ya que dentro de unos meses vas a acabar con esa relación. Es dolor cuando traes al niño, sale del útero y parece que le augura un buen futuro, y luego le pasa lo que les pasa hoy a algunos desgraciados como nosotros, posiblemente de Ecuador. Muchísimas desgracias ve Buda en la vida. Es verdad que yo no consentiría, a no ser ahora, en este terreno, decir que Buda, que Schopenhauer es pesimista. El que diga eso de Schopenhauer, hombre, pues no se las va a tener que ver conmigo porque sois muchos. Pero evidentemente, y no me podría defender, pero evidentemente decir, Schopenhauer, me pone uno en Facebook, puro nihilismo, es decir, todo es nada, puro nihilismo, todo es nada. Hombre, por favor, Schopenhauer es mucho más importante que decir, bueno, mira, es un pringadín. No, hombre, ojo, que los cineastas, los cinéfilos han estudiado Tapies, Antoni Tapies, el catalán, Wagner, que va a influir pues en Nietzsche que va a influir en Wagner. Cuando escuchamos muchas de las Valquirias, muchas de sus obras, Tristán y Isolda, ahí está latente el espíritu de Nietzsche. Por lo tanto, hay que tener muchísima precaución, porque, hombre, que lo hagamos con los políticos, es decir, este político es tal, pero con Schopenhauer no me lo hagáis, porque evidentemente está ahí afinado y no puede defenderse. Entonces, pero haced lo que queráis, ¿eh? Es simplemente un
un pequeño comentario. Buda le influye mucho. La vida es dolor. Y una de las maneras para quitar el dolor, evidentemente, es la de desapegarse de las cosas. Desapegarse de las cosas. En este mundo estamos muy apegados. Yo no soy moralista, fui una vez catequista durante 3 años, luego vas leyendo a Schopenhauer y a otros, y me dice uno también por un WhatsApp, dice, ¿es ateo? Digo, sí, bueno, ¿y qué quieres que haga el pobre hombre? Le dije, no, ¿qué quieres que haga Schopenhauer? Que, claro que es ateo, hombre, ¿qué le vamos a hacer? También tiene que haber de papas y mamas y de todo, ¿no? Entonces, vamos a ver, el tema de Buda le marca muchísimo. Con ese matiz, luego en la charla sí me gustaría que habláramos, porque nos da mucho juego para retomar el tema del dolor, el tema de la frustración vital que todos tenemos, porque siempre se quiere más. Si no se lee a Horacio, a Plutarco, a Séneca y a tantos otros, que él los leyó. Leía muchísimo a Séneca, solo hay que ver su estilo. Cuando leemos a Séneca, que es magistral también como escribe, pues Schopenhauer de las letras alemanas, hemos de decir que, bueno, chapó. Otro personaje es Kant. Kant le apasiona también, porque no puedo ahora, no quiero, ni puedo, ni os lo merecéis, que explique ahora Kant. Ya lo hago en el Instituto Padre Isla y en algunos amigos que les doy la chapa, algunos ya sabéis. Lo de Kant es muy grande, para criticarlo y para derrumbarlo. Pero Kant en su momento tuvo una proyección también fabulosa y es muy reconocido. Ahora bien, una influencia muy importante de este Schopenhauer, si podríamos decir, el libro, que él a los 25 años publicó un libro que se titula, más o menos, luego no me digáis, fue a los 24 y medio porque yo voy a las cifras un poco, 25 años, sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Yo cuando leo con más años que él, bastantes más, lo que hizo este elemento a los 25 años, evidentemente es para quitarse el sombrero. Su madre, como oyó lo de sobre la cuádruple raíz, dice, pero ¿y qué estás escribiendo una tesis sobre odontología? Porque creía que era por las raíces de las muelas. Nada que ver. Él lo que está diciendo es que la tragedia en la que estamos, es un enamorado también de la tragedia griega y latina, sobre todo la griega, la tragedia en la que estamos es la del constante, la rueda de Ixión. Siempre estamos metidos como el hámster, metidos en una rueda de adicción, pensando que vamos, no lo veis en los animalarios, un pobre hámster diciendo, cree que va a salir el pobre. Muchas veces yo digo, mira, ese soy yo. Porque el tema de la compasión, cuando Schopenhauer se encuentra con Buda, dice, lo que ahora vemos, que mucha gente está pasándolo mal, cogiendo el célebre dictamen, el lema hindú dice, Tattva Nasi, eso eres tú. El minusválido que ahora le vemos hecho polvo, o el que está ahora cayendo en un terremoto, o el que está ahora siendo presa de una vejez ya casi le augura la muerte, ese somos nosotros si es que llegamos. No digo si es afortunado o no. Entonces, la compasión siempre va a estar en Schopenhauer tomada del Buda. Bien, el libro que publica a los 30 años, ya no es el anterior, es El mundo, como voluntad y como representación. Sería fascinante meternos con eso, pero es larguísimo. Yo voy a ir más a la filosofía mundana suya, que es cómo se puede ser un poco más feliz en esta vida, luego lo hablamos en breve, y salís aquí el que quiera. El mundo como voluntad y representación, que hay varias ediciones de aquí traducidas, que tenéis aquí en la biblioteca, muy bien traducido, tanto por una filósofa como por un filósofo, Roberto y Pilar del Castillo. Lo vais a ver que dice lo siguiente. En el momento que nuestro cerebro deja de estar aquí presente, el mundo desaparece. Representación. El mundo es representación. Lo que ahora vemos es un teatro. Es un teatro. Es en el momento, yo a veces pienso en mis familiares queridos y en la gente querida. En el momento que el cerebro estás viendo al finado en el tanatorio, esa persona ya no sufre por si llega a final de mes, ya no tiene que pagar más gastos a la Iberdrola, etc. Lo que dice Schopenhauer es, el mundo se puede ver como dos cosas, como representación, esto, el teatro del mundo, y luego también como voluntad. Ahora bien, la voluntad es muy criticable porque lo toma de Kant. Él cree que la voluntad es lo principal. Si nosotros ahora estamos aquí, es porque la voluntad, una idea rarísima que él propone, pero muy interesante, la voluntad ha hecho que bichines como nosotros,
se hayan objetivado en un cuerpo. Hemos aparecido. ¿Por qué estamos aquí? No lo preguntéis. Schopenhauer dice que el que pregunta eso no sabe dónde está. Es la voluntad ciega la que nos ha traído aquí. Entonces es tonto, necio, preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? Por la voluntad con mayúscula. Todo lo que ahora se expresa, la historia, tal y como decía Hegel en otro concepto, la historia, todo lo que ocurre, la cantidad de millones de personas, si lo habéis pensado muchas veces, que han pasado antes que nosotros, que ahora ya no están. Pensad ahora en el hálito de Nerón, o en el de Séneca, o en el de Calígula. Existió. De ahí la idea que yo he querido decir, que el mundo, como dice Schopenhauer, es teatro. Lo dice muy bien Santos, un contertulio que tengo aquí, y luego supongo que si le da la gana, nos comentará algo al respecto. Shakespeare lo dice magistralmente también. Somos unos espíritus que hacen aquí unas cuantas idioteces, creen que son muy importantes, pero desaparecen. Yo creo, Schopenhauer, bueno, en el mundo como voluntad de representación, la parte 3 la dedica al arte. Os animo a los artistas, la música para él es el mayor de las artes. La música, más que casi como la filosofía, la equipara. Yo a Schopenhauer lo intento meditar desde hace muchos años. En temas del amor, en temas de amigos, en temas de política, en temas de relativizas. Bueno, es que tampoco es para tanto. Y eso que él era un tirillas de estos que te llama tu madre, eres un tirillas, ¿no habéis oído muchas veces? En el sentido de que estaba siempre cabreado. Él era un burgués, sentaba allí en el English Chess Hop, que era un restaurante, no quería que se le sentara nadie al lado. Ha salido una biografía muy chula de testimonios de la época, donde cuentan estas anécdotas de cómo era el viejo Schopenhauer. Es el de la frase de que cuanto más conozco a mi perro, menos quiero al género humano, a veces con razón y a veces sin razón, porque el género humano no existe, existen los seres humanos. Entonces el género humano no existe. Existe el perro Azma que tenía, era un perro de lanudo que lo quería más que al vivir, y hasta ahí os puedo contar, porque si no ya veo yo caras que se me van a marchar, así que tranquilos. Bueno, pues dicho esto, el que quiera, una vez que vamos aquí a la hojita, vamos aquí a la hojita, podemos leer la biografía, si os apetece. ¿Os apetece? Venga, sí, no más. Biografía hay que leerla. Vamos a ver. Nadie mejor para leerla que un gran amigo mío. Por favor, la biografía. ¿Tenemos las gafas? Venga. Si le apetece. Porque sé yo que le gusta a usted. Ya que me da esto, dice una no, pero por favor, el mayor delito del hombre es haber nacido. Ya lo creo. Lo dice Calderón de la Barca. Venga. Arthur Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788. Aquí no dice nada que era alemán, pero vamos. De una familia acomodada de danza. Se fue su propósito comerciante, metió a su hijo en el mundo de los negocios. Hasta 1809, Schopenhauer decidió abandonar definitivamente el comercio para emprender estudios universitarios. Se matriculó como estudiante de medicina en la Universidad de Gotinga. Un profesor de filosofía le aconsejó emprender el estudio pormenorizado de Platón y Kant, para que luego lo complementaran la lectura de las obras de Aristóteles y Spinoza. Spinoza, ahí viene mal, hay alguna rata, pero bueno. Estas lecturas despertaron en Schopenhauer su vocación filosófica y en 1811 se trasladó a Berlín para matricularse en la Facultad de Filosofía. Finalmente, en el clima intelectual creado después de la Revolución del 48, su filosofía alcanzó reconocimiento internacional y ejerció una considerable influencia sobre pensadores como Friedrich Nietzsche. Pues ahí tenéis la foto de jovencito, el cuadro mejor dicho. Empezaban los daguerrotipos de aquella época y él que era así, pues muy narcisista como yo, le gustaba hacerse fotinas y tal. Bien, ahora con los selfies sería la de Dios, ¿no? Ya todo el día no hubiera publicado nada. Bueno, las obras, tenéis algunas por aquí.
¿Me las leéis este fin de semana? Y ya luego, por favor, todas. Y ahora vamos con las frases célebres. Mi metodología, que solo admitiría a Marce, a don Marcelino, que me corrigiera o que propusiera algo mejor. Leemos una frase y se puede comentar, ¿vale? Porque, claro, es que no sabemos por dónde empezar. Ya os he dicho al comienzo cuál era mi idea para que cupiéramos todos. Así que, como aquí todos somos grandes expertos en el arte del vivir, unos del buen vivir y otros del vivir, como yo, pues vamos a ver. Una frase solemne es la de... Sí, leemos, la primera. Pero un poquitín más alto que los de atrás también han pagado. Exigir la inmortalidad del individuo es querer perpetuar un error hasta el infinito. Lo pensamos así 1 o 2 horas, no, sino un segundo, y si lo habéis leído alguna vez de Schopenhauer o alguien que quiera decir, voy a salir aquí al closet, para que no chupe yo solo cámara, que además es mucho mejor que nos turnemos, está grabando ahí la cámara. Exigir la inmortalidad del individuo es querer perpetuar un error hasta el infinito. Bueno, la cantidad de filósofos que ahora siguen este dictamen, Cioran entre ellos, recién muerto hace 20 años. A mí 20 años ahora me parece ya nada. Antes te parecía muchísimo, hay aquí gente, dicen 18 años, yo tengo 18 años, es que te da hasta la risa. Fíjate que, vamos, es que también te da la historia de la filosofía te da una perspectiva de la vida un poco diferente si coincidís conmigo en que te hace un poco también decir, bueno, pues 50 años, ¿no? ¿Quién quiere comentar esta frase? Si quiere levantar la mano, y si no, por favor, le invitamos a que salga aquí. Sí, muy bien. Gracias. Bueno, yo quería decir que, bueno, efectivamente ahora la ciencia camina hacia la inmortalidad. Se dice que en el futuro se consiga que el cuerpo humano con alguna técnica sea inmortal. Entonces, si partimos de que todo lo que nace muere, debe morir, pues sí, efectivamente. O es que en aquella época Schopenhauer pensaba que, o se hablaba de la inmortalidad del ser humano en aquella época. Si alguien quiere hablar, por favor, que lo haga. Venga, muy bien. Yo más bien creo que lo que trata de, al menos lo que yo pienso, es que, y sobre todo en los tiempos que corren, el hecho seguro, únicamente seguro que tenemos en la vida es la muerte. Y entonces eso es una cosa que está obviada completamente. No figura en los programas de los partidos políticos. Sí, sí. Es decir, que algo que es verdaderamente es trascendental, extraordinario del ser humano, no figura, pues, de qué manera podemos llevar a la muerte de una manera más feliz. Sobre la felicidad después habría que hablar, y me parece que falta alguna frase sobre la felicidad que es muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que más bien yo lo interpretaría en ese sentido, ¿no? Muy bien. A ver, primero, Muy sencillo, muy breve. Yo creo que quiere decir que el individuo en sí es un error, con lo cual que inmortalizarlo es perpetuar el error hasta el fin. sí, yo creo también, vamos, son compatibles las dos, ¿no? Un poquitín más alto cuando habléis. Vale. Bueno, pues yo creo que se enlaza un pensamiento, este pensamiento del principio, con otro que está casi al final. Y es que el del principio dice, exigir la inmortalidad del individuo es perpetuar. Tal. Es que Schopenhauer creía que el hombre es un animal terrible. O sea, que los hombres se portan muy mal con los otros hombres. O sea, que los hombres en sociedad se llevan fatal, se desean el mal, como si fuese una lucha constante en el convivir con los demás. Y entonces, claro, dice aquí que al hombre lo ha domado, o sea, su condición tan terrible lo ha domado la civilización, o sea, es decir, la cultura. Pero, bueno, después podemos hablar si sale algo del teatro del mundo, todo esto, la Sí, representación. ¿queréis sacarlo? Ya. Entonces enlazaría lo que dice el señor con lo de Hobbes, que era el hombre es el logro para el hombre, ¿no? Es decir, en ese sentido. Y
luego otra cosa de que sobre los animales, debería ser un hombre con una defensa de los animales extraordinaria. Sí, No solo un perro, sino dice cosas que a mí no recuerdo qué frases, dice frases muy categóricas acerca de la defensa de los animales. Sí, sí, hay una asociación hitleriana que sigue bastante los postulados de Schopenhauer, mira a lo mejor menos por los hombres que por los animales. Si queréis esto, ¿estaba José? Sí, José, que decía que yo veo aquí un poco de contradicción, porque antes hablábamos de que había una voluntad, que había unas voluntades, ¿no? Y Sí, demás. Sí, entonces eso a mí me parece que como que es contrario a la idea de que él sea ateo, a la idea de que él diga que hay inmortalidad. Es decir, me parece contrario porque si él piensa que hay unas voluntades que hacen que los individuos vayan viviendo, pues ya está pensando en un ser supremo o en unos seres supremos. Entonces el hecho de que sea ateo es relativo, porque es religioso. Puede ser ateo, pero es religioso porque tiene esas creencias. Y luego el hecho de decir que exigir la inmortalidad del individuo es un hasta el infinito, pues se contradice por eso, porque si él cree en las voluntades es que cree que va a perdurar las cosas hasta el infinito. Yo lo veo un poco contradictorio. Muy bien, venga, Santos y luego... Yo lo veo de otra manera. Yo veo que lo que quiere decir es que reproducirse, en el fondo, es que quiere perpetuar un error. No. Bueno, es que lo oyen así. Bueno, ahora No. y él mismo dijo una frase muy famosa que no está aquí, que hay muchísimos, claro, que la vida es un negocio que no cubre los gastos. Y entonces, no es que esté en contra de la vida, pero tampoco está a favor, vamos a decir así. Y entonces, yo creo que quiere decir eso, que querer generar más gente y querer seguir la vida humana, vamos a decirlo así, es querer perpetuar un error. Yo lo enfoco por ese lado. Pásale el micrófono ahí al compañero. ¿A quién? A Carlos, creo. No, yo lo que quería era comentar, a propósito de lo que comentó aquel señor, de que admiraba que Schopenhauer tuviera tanto interés o tanta devoción por los animales, por la defensa de los animales. Yo creo que es lógico la postura que él tiene en cuanto al fundamento de la ética, que es la compasión por todos los seres vivos, con lo cual es totalmente coherente con esa idea que él tiene como fundamento de la ética de Schopenhauer. Sí. No solamente por todos los seres vivos, no solamente por los animales, por todos los seres vivos, inclusive por las plantas. Ya el otro día en el otro debate tuvimos ocasión de pronunciarnos. Es que cuando está cerca del amplificador Vale. No hace... Ya el otro día comentábamos de que había una declaración de los animales, una declaración precisamente a nivel europeo, e incluso estaba propuesta, y ya existe, porque yo me he enterado, una declaración sobre los derechos de las plantas, aunque parezca mentira, porque son seres vivos. Entonces, y vuelvo a insistir, pues estando aquí el señor, a consecuencia de su postura en cuanto a la compasión como fundamento de la ética, su postura es lógica y coherente. Bien, encajaría. Meternos con la obra que estamos ahora comentando es muy complicadillo porque tiene unas dificultades. Tal vez tenga... ¿Cómo se llama usted? Pues tiene, yo creo, también mucha cabida aquí el tema de la felicidad, ¿no? Y además que le vamos a salir porque un libro precioso de Schopenhauer, que es de cabecera, ahí en verano te lo puedes leer, te coges el arte del buen vivir, lo subrayas y tal, haces ejercicios de lo que te dice, y no mejoras, pero bueno, pasas el rato y no gastas en cañas, pero bueno, algo valdrá. Vamos a ver, la siguiente frase, creo que también tiene mucho que ver con el hinduismo, el budismo, con Conde, Rato. No, es que yo creo que es la voluntad, ¿no? Está objetivada claramente. Pues nadie mejor para leer esta frase que el que quiera de la. Venga, lee la frase para. La riqueza es como el agua salada, cuanto más se bebe, más se da. ¿Qué comentarías tú, si te apetece, a propósito de esta frase, por tu juvenilidad, hecho de tus pequeñas investigaciones importantes?
Pues es que yo creo que el hacerse rico y el ser ambicioso es un círculo vicioso. Para hacerte rico tienes que ser un poco ambicioso, pero cuanto más rico más lo eres. Yo creo que la frase viene un poco a cuenta de eso. Intentas conseguir dinero, no consigues, intentas conseguir más, te pilla el banco el dinero negro. Lo intentas. ¿Tú lo intentas? ¿Lo has dicho? No, no. Bueno, vamos a ver. De esta frase, alguien que nos quiera comentar, pues free, libremente, porque da mucho juego, ¿no? Hay una cosa, tal vez me muera dentro de unos años o tal vez dentro de un segundo, esto con Schopenhauer lo tienes que tener claro. Hay una cosa que tenemos Schopenhauer es genio y figura hasta la sepultura. Hay gente, yo no sé, vamos, a propósito de esta frase, si queréis, me lo comentáis. Hay gente que yo no sé por qué, a lo mejor es que no estudió el curso de la CCC que hice yo en filosofía, por correspondencia, pero que no ha meditado sobre que a lo mejor la riqueza es importantísima. Bueno, la moderación. Pero puede ser escuchado a veces delante de mí, yo me callo, ahora estoy con gente que me va a tolerar, es que se lo creen, es que creen que si tienes mucho dinero, eres mucho. Ahí hay que ir a Erich Fromm, ese es posterior. Erich Fromm es un freudomarxista, que hemos también tratado ese tema, ¿no? Tener o ser un libro exquisito, lo tenemos arriba, lo tenemos en PDF y en todos los lados, no hace falta ser rico. Hace una distinción entre la persona que vive los valores del ser, escuchar una música, el trino de los pájaros, tener que pagar las facturas que no nos apetece, el disfrutar si eres profesor con tus alumnos. No mañana, ahora, no siempre, porque claro, es que la enfermera no disfruta todos los días, pero creo que muchas sí. Y el que está de médico no va solo, creo. Y la que está haciendo la limpieza, a lo mejor su vida no es tan pobre como muchas veces alguno cree. Dice, mira, un señor de la limpieza. Es decir, delante de mí, cuando veo a esta gente que salía con gomina o sin ella, diciendo, no, es que eso es muy importante, ¿cuántas veces el pueblo, nosotros, no somos los que elevamos a esta gente? Claro, depende de tus valores, ¿no? Entonces yo delante de esa gente, cuando tú ves, por ejemplo, a un retaquín, así, un señorín que yo le tengo mucho aprecio, un filósofo español, con 92 años, que te acojona solo verde, y que su sabiduría es inmensa, un océano de sabiduría que diría Buda, Gustavo Bueno, por ejemplo. O cuando ves a un imbécil, como puede ser otros, que tienen muchos millones, pues la verdad, yo apelo a la gente que despierte un poco, porque yo prefería tomarme una caña con Schopenhauer que estar en cualquier yate de estos pringados que están con muchas mujeres, Berlusconi y toda esta gente, que en paz descansen, pero esa es mi idea. Quería animar un poco, por favor, no nos pongáis spoiler porque si no acabamos mal. Pero bueno, me cogéis un poco la idea que yo no digo que yo sea así, yo digo que los modelos están ahí. Ocurre que Telecinco, las moralinas de La Sexta y las otras empiezan a decir, no, mira, estos valores, pero hay que tener ojo, yo no creo que Évole sea un santo, no lo creo. Es más, Schopenhauer influirá en Freud, y me hace mucho desconfiar de Ana Pastor y de todos estos inquisitores que a veces cobran más que a los que critican. Quiero decir que la riqueza es como el agua salada, cuanto más se bebe, más se da, pero cuidado, que también hay muchas filosofías que a veces nosotros somos partícipes y cómo les encumbramos. Si alguien quiere hablar, que levante la mano, porque todo pasará. Yo hay veces que digo últimamente, cuando estás ahí trabajando, dices, todo esto pasará, ¿no? Te pones en plan Schopenhauer y dices, pues tampoco es para tanto, ¿no? Hay una frase de Schopenhauer, perdonadme, es increíble, bien pensado, lo dice en alemán, bien pensado, todo lo que perece verdaderamente jamás existió. Meditadla como yo. Y es una frase que siempre te tiene ahí, que te susurra al oído. La voy a repetir, si queréis la estudiáis más adelante, lo vamos a colgar en el vídeo, pero bueno, bien pensado, si bien se mira, lo dicen otras traducciones, todo lo que perece, desde la dorada que estamos comiendo, al delfín que se come cualquier sardina o cualquier otro bicho, realmente deja de existir cuando lo miramos a lo largo del tiempo. Si pones el vídeo rápidamente, todo lo que, eso quiere decir que Schopenhauer nos invita también a vivir mucho el presente. Ahí estaría el tema de la felicidad.
no la felicidad imbécil, que esto de tengo muchos Moet Chandon, esta gente que sale en las televisiones gastando el dinero de la forma más asquerosa, más repugnante, con la propaganda de Antena 3. O sea, les hacen entrevistas a esta gente. Y claro que hay que saber lo que es el mundo, pero a veces para mandarlo a la porra. Ahí sí que Schopenhauer a mí me ha condicionado, lo siento. Si alguien quiere decir respetuosamente o... aquí sale mucho... Sí. Bueno, yo voy a ver si intento dar mi opinión sobre la frase esta. En las riquezas, como el agua salada, entre más se ve. Yo voy a intentar tirar por la parte del instinto, ¿no? A él le gustan los animales. Comentaba aquí, hay una frase que no se ha dicho aquí muy buena de él, que el hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales. Sobre esta... Por favor. Sí, perdón. Que el hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales. Entonces yo lo quiero basar esta frase de la riqueza es como el agua salada, que cuanto más se ve, más da más sed, ¿no? Bien. Un animal prueba el agua salada, vamos al instinto, al animal y el nuestro, que es el del lenguaje, que somos nada. El animal prueba el agua y en el momento que prueba a la vez el agua salada, sabe que no debe tomarla más y se morirá de inanición y no la tomará. Entonces quiero referir esta frase sobre los instintos, el animal y el humano. Nosotros somos tan cuadriculados y tan centrados que seguimos y seguimos y seguimos porque vemos que nos vamos a morir tomando el agua salada en contraposición de los animales. Por eso yo quiero enlazar esta frase con la gran simpatía que sentía Schopenhauer con los animales, ¿no? Entonces pueden tener una cierta... Yo he pensado eso, hasta puedo... ¿vale? Si me permitís, cuando hablamos de la obra de Schopenhauer es muy complicada, pero algo de eso dice y de verdad que merece muchas horas. Sí. Bueno, yo creo que en relación con lo que acabas de decir, que vamos, que no le he visto la cara, porque el inconveniente de celebrar un coloquio... Soy Carlos, sí, ya, suelo venir. Podéis salir aquí, ¿eh? Suelo venir a menudo, sí, Carlos, por eso no he dicho mi nombre. Por favor, que estás muy guapa, hombre, también hoy. Para acá. Yo me puedo quedar de pie, pero no Sí, de pie. Hombre, que se nos vea. Que precisamente Schopenhauer considera que los seres humanos somos los sujetos de nuestra vida. Y entonces utilizamos los objetos, que los objetos son las cosas que nos rodean, ¿no? Y establecemos esa relación entre sujeto y objeto. Los animales no son sujetos y tampoco tienden a los objetos, puesto por su cerebro, o sea, por su condición, porque son animales. Sin embargo, los seres humanos tenemos esa capacidad que, unido a la voluntad de querer hacer las cosas, la ponemos en funcionamiento y entonces actuamos libremente. El libre albedrío lo tenemos para escoger en una dirección o escoger en otra. Y yo lo enlazo con el mundo de la representación. Todos tenemos un papel. En el Gran Teatro del Mundo, Calderón se refiere a que Dios le da el tinte religioso, que es Dios quien nos crea, nos manda al mundo, y en el mundo tenemos que representar un papel. Y aparece el pobre, el rico, el rey, el villano, la hermosura, la discreción y demás, ¿no? Cada uno representa su papel. Pero después, al final, cuando muere, él los juzga. Y entonces juzga de manera muy diferente al poderoso, al rey, el que manejó los hilos en la vida de esa representación, lo juzga de manera muy diferente a como juzga al villano y al pobre. Entonces a uno los manda directamente al cielo, los otros tienen que pasar por el purgatorio porque están llenos de imperfecciones, ¿no? Y yo, en ese sentido, también Schopenhauer decía que todo lo que hagamos
sea fruto de la experiencia, que lo pensemos por nosotros mismos y no por lo que nos digan los demás. O sea, que el espíritu crítico, pues porque tenemos inteligencia, que es lo que nos diferencia de los animales, pues es lo que se tiene que poner en funcionamiento para perfeccionar un poco más nuestra vida, ¿no? O sea, que somos seres pensantes. Hay varias manos levantadas, primero Santos, luego tú y luego Me voy a poner de pie sí, porque si no, no se me viene. Yo, más que comentar las frases, que son muy interesantes, quería clarificar una cosa para ver si nos centramos un poco. Schopenhauer, no se puede entender Schopenhauer sin haber entendido un poco a Kant. Como Kant es dificilísimo de leer. yo le agradezco La crítica de la razón pura es uno de los libros más importantes de la filosofía, después de la República de Platón. Son de los libros más importantes. ¿Qué es lo que dice Kant, en resumen, con la crítica de la razón pura? Pues que las cosas en sí no las podemos conocer. Yo no puedo saber lo que es esta silla si no soy una silla. Como mucho tengo una representación de la silla. La veo gris, maciza, etcétera, con una serie de fenómenos. Puedo conocer los fenómenos, es lo que aparece, lo que se muestra. Y entonces él distingue entre número es lo que es en sí, y fenómeno lo que nosotros captamos de las cosas y de las personas y del mundo. Entonces él llega a la conclusión, en la crítica de la razón pura, de que solo podemos conocer los fenómenos, no los números. O sea, las cosas en sí son inconocibles. Y Schopenhauer, esto ya resumiendo muchísimo, ¿no? Schopenhauer retoma ahí su filosofía, porque es un admirador de Kant y es un admirador de Buda, y hace una fusión entre la filosofía oriental y la filosofía occidental. Entonces, ¿qué toma de Kant? Dice, yo sí sé lo que es la cosa en sí. Voy más allá de Kant. Si él no lo sabía, yo sí lo sé. Y dice, es la voluntad. Pero claro, cualquiera que le dicen, es la voluntad, enseguida pensamos en la voluntad psicológica. Yo quiero ahora mover este brazo y hago así. Y entendemos esa voluntad. No, no es esa voluntad a la que se refiere Schopenhauer. Porque es que si no queda claro lo que él entiende por voluntad, una palabra, vamos a decir, desafortunadamente empleada por Schopenhauer, que nunca la debió de utilizar, pero no sé por qué lo utilizó. Debe haber utilizado el ambital, energía, impulso vital, y nos hubiéramos entendido todos mucho mejor. Porque voluntad enseguida nos vamos a la cuestión psicológica. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, y no es eso. Una flor, por ejemplo, según él, brota con esa voluntad, ¿no? Y con esa facilidad. Y toda la naturaleza se muestra así. Un escarabajo, un pájaro construye su nido empujado por esa voluntad que él llama él. Otros filósofos, como Bergson, por ejemplo, en Francia, después diría el ambital. La filosofía de Bergson y de Schopenhauer tienen muchas similitudes en muchas cosas. Son filosofías, bueno, en muchas cosas sí tienen. Y entonces lo de la voluntad nos induce a error a todos. Y cuando él titula el libro, El mundo como voluntad y representación. Sí, lo de la representación lo entendemos. Es como igual que representar una obra de teatro, ¿no? Decimos, esto es la realidad, pero la representación es esta otra. Porque él dice que el velo de Maya, que lo coge del orientalismo, es como un velo que nos tapa la verdadera realidad que está más allá. Entonces solo tenemos una visión de la representación. Y el mundo que vivimos, pues es un mundo fenoménico, pero no es la realidad. La realidad está detrás del velo de Maya. Es la voluntad, dice él. Pero no la voluntad psicológica. Es un impulso vital. Y eso es lo que mueve el mundo, según él. Y luego, yo veo, por ejemplo, fallos en la filosofía. Es un personaje muy curioso, como tú dices, muy admirable, muy interesante, pero tiene fallos, por ejemplo, pensar que la voluntad es mala y es negativa y es perversa. A mí me parece un juicio de valor que está de más. La voluntad simplemente, como él la es. El que una flor crezca así o no crezca así, o que un pájaro haga el nido así, o que no es ni bueno ni malo, es simplemente. Yo creo que él era una persona pesimista
que por vicisitudes de la vida, seas pesimista, seas optimista según el temperamento de cada uno, y no porque te pase esto, te pase el otro, bueno, es una manera de pensar. Pues era pesimista. Ortega y Gasset, cuando lo describe, dice: este viejo malhumorado con ácido en las venas, por ejemplo, ¿no? O sea, era un tío de cascarrabias. Bueno, voy a contar una anécdota, así de prisa. Él vivía siempre en una pensión. No tuvo nunca una casa, aunque tenía mucho dinero, pero nunca tuvo una casa. Vivía en 2 habitaciones, en una pensión y tal. Y una vez que iba a entrar a subir a su habitación, había unas vecinas, una costurera y otras allí charlando, y le molestaban para pasar, y entonces le dio un empujón a una de las viejas, como él dice, y la tiró. Él le produjo una lesión permanente para toda la vida. Entonces tuvo que pagar una pensión toda la vida. Y cuando murió la vieja, como él dice, anotó en latín, porque él todo lo anotaba, sus diarios en latín, en secreto, para que nadie husmeara. Anotó en latín, dice: muerta la vieja, se acabó la carga. Sí, era un personaje. Pero bueno, al margen de anécdotas, lo que es más interesante de Schopenhauer es la ética que la compasión. Porque claro, él dice: la voluntad es como una energía general de la que participamos todos, los seres vivos. Aunque él hablaba incluso de la materia inanimada. Unamuno traduce La voluntad en la naturaleza, que es un libro de Schopenhauer. Es otro fallo para mí de Schopenhauer, porque una roca que está de arriba no tiene voluntad. Eso es una bobada. A mí me parece una tontería. Tendrá fuerza de gravedad, pero la fuerza de gravedad yo no la veo en relación con algo. No sé, lo viviente puede ser, que tenga una energía y una... no sé. Bueno, entonces es otro fallo que viene en Schopenhauer, atribuir a la naturaleza inanimada una voluntad. Había por aquí otra... ¿Que había otra persona que quería hablar? Muchas gracias. A ver. Bueno, más o menos todos hemos tenido en España una educación católica. Después, cuando pasa el tiempo, muchas veces ya lo dudamos, y escépticos o agnósticos y tal. Pero estamos todos de acuerdo en que nos tenemos que morir y el cuerpo muere, pero la religión dice que tenemos un alma, y como dice el fundador de los jesuitas, porque al fin de la jornada el que se salva sabe algo y el que no sabe nada. Y vamos, en todas las civilizaciones y en todas las culturas han tenido dioses falsos, los egipcios el sol, los griegos, los romanos y tal. O sea que el hombre en su interior tiene que haber algo superior, y como decía el Santo Tomás de Aquinos, un reloj, si le ves, es que le ha hecho un relojero. ¿Quién ha hecho el mundo? ¿Quién ha hecho el hombre? Bueno, también la voluntad de nuestros padres. Pero, no sé, la vida sueña, como dijo Calderón. Sueña el rey con sus riquezas que más cuidado le ofrecen. Sueña el pobre que padece. Sueña el que maldad empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno entiende. Y si me permite, voy a hacer una así de Calderón de la Barca, que para mí era el mejor poeta español del barroco y tal. Yo hice la obra del alcalde de Zalamea. Entonces, cuando iban las tropas de un sitio para otro, los nobles, incluso los hidalgos, no tenían obligación de tal, pero los villanos o plebeyos tenían que meterles en casa. Y entonces a uno le llevaron a casa del alcalde, que aunque era rico, no era hidalgo ni noble. Y le dijo un ayudante que tenía una hija muy guapa, y dice, pues muy hermosa y muy buena, será más que una villana con malas manos y pies. Dice que hay en el mundo quien diga eso, pues no mentecato, hay más bien gastado el rato que de una villana, y ver que no acierta a contestar a propósito jamás. Total, que después fue y la secuestró y la violó. Y el padre dijo que se tenía que casar con ella, y le daba dinero abundante porque era rico, y él que no. Entonces vino un general diciendo que él que tenía jurisdicción en lo civil, pero no en lo militar, que tenían sus fuerzas especiales. Y al final, pues vino el rey, y la última frase ya de eso, dijo que había hecho mal, dice,
que le perdonaba porque había errado en lo menor, si acertó en lo principal. Bueno, no lo hemos leído, pero estamos bien. Así intervenciones más breves, pero ha estado muy bien, ¿eh? Las dos. Estaba Carlos y luego ahora. Apuntando en esa frase concretamente que estamos entregando, porque hablamos, sí. Estamos comentando esta frase, yo creo que queda un poco clara. Yo creo que esta expresión de Schopenhauer, creo que es totalmente coherente con su postura de la voluntad como impulso ciego, carente de fundamentos científicos. Es la percepción que tiene Schopenhauer de la voluntad, no como acto volitivo, sino como un impulso ciego. Entonces, él dice que la felicidad es propia del carácter jovial. La felicidad es propia del carácter jovial, del buen humor. Y además, esta frase la completa es con otra cosa que indica que nada contribuye menos a la alegría que la riqueza. Dice él, completamente. Y lo que más contribuye a la felicidad es precisamente la salud. Y sigue diciendo que en las clases inferiores, en las clases sociales inferiores, los trabajadores del campo son aparentemente los más felices. No los más felices. Y sin embargo la gente rica, los grandes ricos, pues suelen tener figuras melancólicas. Son clases primitivas, palabras primitivas. Entonces, yo creo que es una consecuencia coherente de su postura en cuanto a la concepción de la voluntad como impulso de tiempo. Vamos por aquí. No, yo simplemente quería apostillar una cosa y estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir. Me parece ha aclarado la cosa. Yo hubiera pensado el propio Schopenhauer de lo contrario, de la antítesis, es decir, de la pobreza. Y siguiendo lo de Mario Conde hubiera dicho, si eres pobre, algo habrás hecho. Pues no te quepa duda, yo creo. Sí, había una mano por ahí levantada. ¿Quién estaba? A ver. Sí. Creo que esto... Perdón. Sí, venga. Creo que esta frase trata mucho con la vitalidad humana es como es. Y la única forma de arreglarlo es con cultura. Cultura que haga a los hombres libres pensadores, no con homilías que nos duerman. Y que salen los listos y los demás se tienen que aguantar. Y aquí tenemos ahora gente que era rica de cuna y sin embargo son insaciables. Ahí está. Yo creo que lo ha acabado. Si entonces esto estaba, vamos, en los momentos actuales, vamos, está de moda esto. Es casi como una constante. A ver. Bueno, yo, lo mismo que Schopenhauer retomó a Kant, yo voy a retomar a Santos, que es otro filósofo ilustre, como Bruce Lee, ¿no?, que hizo la tesis sobre vamos, eso es verdad. Sí. Me queda, vamos, he aprendido cosas asombrosas. Bueno, al grano. Yo creo que el punto, digamos, cardinal de la filosofía de Schopenhauer es que si pudiera bien quitar la columna esta, hombre. Sí, quítala y se nos queda. A ver. No, que el punto digamos, el punto cardinal de la filosofía de Schopenhauer es, como apuntaba Santos antes, es el que nosotros no es que tengamos voluntad, los seres vivos no es que tengamos voluntad, sino que somos voluntad. Esa voluntad, pues, digamos que adopta diversas formas, diversas representaciones, e incluso la materia inerte, Santos. Por ejemplo, en base a eso, Schopenhauer explica el movimiento gravitatorio de los planetas o incluso fenómenos paranormales como la telequinesia, la hipnosis, donde la voluntad actúa directamente, ¿no?, sin intermediación de agentes físicos. Entonces yo ahí encuentro una dificultad en el pensamiento de Schopenhauer, porque tal y como apuntabas tú al principio, efectivamente Schopenhauer está muy influenciado por Buda, y lo que nos dicen en su ética es que la
la única felicidad posible está en la aniquilación del deseo. En esto coincide plenamente con Buda, ¿no? En que el deseo es fuente de dolor, etcétera, etcétera. Bueno, lo explica con un lenguaje más científico, más metafísico, pero bueno, en el fondo viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago es, si nosotros somos sujetos objetivados de esa voluntad que hay en la naturaleza, ¿cómo podemos llegar a satisfacer el deseo de no desear nada? Es algo imposible, y yo ahí encuentro que la filosofía y la metafísica de Schopenhauer, a quien admiro como psicólogo, como escritor, como maestro de maestros, pero yo francamente es donde digo, hasta aquí no te sigo, Arturo. Y bueno, era por polemizar un poco. Sí, sí. Discrepo, luego existo. Sí, sí. Bueno, sigo insistiendo que el que quiera salir aquí queda muy guapo para la posteridad. Muy guapo, de verdad. Aunque salga aquí y no diga nada. Que otros salen en la tele una hora y no dicen nada. Y salís ya con tal de decir algo, porque es que si no, ahí, Fernando, podríamos haber salido, o Santos, porque además yo creo, no sé qué pensáis, pero no es verdad que hay que ir rompiendo por lo que desde siempre intentamos romper, el miedo atroz. Yo creo que no está mal, así que ridículo es quedarse, yo creo, ahí, ¿no? Bueno, pues, a ver, más frases. Si alguien como Santos o alguien, viene muy bien la sugerencia de Santos, además yo me cansaría mucho la voz, siempre tengo pues, auxiliares que me ayudan a mí, yo les ayudo a ellos, y si no, esto es imposible, porque yo creo que sí, en cierto sentido, el individuo único, el Pitagorín que aparece por ahí, si no fuera por los demás. ¿Qué os parece la frase esa que yo creo que decías de la felicidad? Y si quisierais comentar, porque de la felicidad dice mucho, os voy a comentar. Tanto prevalece la salud, si lo sabremos cuando estamos bien, que no nos duele el estómago u otras cosas, por sobre todos los bienes exteriores, que probablemente un mendigo sano sea más feliz que un rey enfermo. Evidentemente la pintura es muy personal, muy peculiar, porque hay muchos momentos que él revivirá sano, pero bueno, hay que ser un poco también crítico con Schopenhauer. Él dice una cosa: la felicidad, como los epicúreos, es hoy no me duele nada. Es una felicidad negativa. Y a veces yo convengo con Schopenhauer en cierta manera, no sé qué pensáis. Hoy no me ha dejado la mujer, hoy todavía mis alumnos están vivos, algunos a veces los matarías, o ellos a ti, pero bueno. Hoy tu madre todavía sigue viva, sigues vivo, ves a la gente. Es decir, hoy todavía... Es una felicidad negativa, que alguno dirá pesimista. No, hombre, es que él está huyendo siempre, él está un poco en plan aristotélico, y medio virtus, en el medio la virtud. Además que es una buena, yo creo, para jóvenes, una buena recomendación ética que nos dan ellos. Yo no, en el medio la virtud, ¿no? Ni ser el más guapo del lugar, ni la más fea del lugar, ¿no? Es decir, tampoco, porque a veces te metes en verdaderos berenjenales, ¿no? Por querer ser el más de lo más, y nos pasa mucho. Estamos fluyendo, pero por favor remitámonos siempre a la obra de Schopenhauer, que aquí la tenéis, las obras. Yo os invito de nuevo a que os metáis ahí. Hay para pasarse horas, porque es divino, como es, vamos, es humano, demasiado humano, como diría Nietzsche. Sobre la felicidad, ¿alguna idea? Si alguien ha leído a Schopenhauer, venga, sí, que no ha hablado por aquí. Sí, un poquitín alto. Sí, Schopenhauer se puede encuadrar dentro de la teoría de la sospecha. Si Schopenhauer se puede encuadrar dentro de los filósofos de la sospecha, es la pregunta de usted, de este compañero. Yo digo sí. Es más, hace no mucho, el jetilla de Freud, otro alemán, judío en este caso, Michel Onfray, un filósofo francés, pero ya esto lo venimos barruncando desde hace mucho tiempo, la escuela de Frankfurt. Nietzsche lee a Schopenhauer y lo dice porque tiene una obra que es la tercera consideración intempestiva, Schopenhauer como educador. Pero Freud dice, uy, Nietzsche y Schopenhauer coinciden tanto que voy a dejar de leerlo durante mucho tiempo para que no
se intervenga amistad. Mentirita. Tú no resistes, te digo yo, a no ser que seas Buda, eso está documentado y eso cuando tú lees a Nietzsche o a Schopenhauer, dices, es imposible que en 1818, que es cuando él publica la obra, hombre, Freud nace en 1856, lo leyó, pero vamos de lo lindo, y es que Schopenhauer habla mucho del inconsciente. ¿Qué ocurre? Una cosa interesantísima, perdonadme, una cosa interesantísima, que Freud se quiso distanciar, no le voy a insultar, aunque es para mí un grande, es un maestro de la sospecha junto con Marx y Nietzsche, Schopenhauer y todos los demás. Según Ricoeur, Paul Ricoeur, un francés que murió no hace mucho. Entonces lo que viene a decir es que, bueno, que el inconsciente de Nietzsche, pero evidentemente lo tuvo que leer porque es que está, vamos, fluyendo por ahí, aunque lo camufle. Y lo que quería hacer Freud era que el psicoanálisis fuera para las batitas blancas y pensando que la filosofía tenía que ser desplazada porque era el positivismo científico de decir, no, ahora la ciencia se va a imponer y tiene que rotular todos sus escritos Freud diciendo, bueno, vamos a hablar, pero luego cambia el paradigma porque escribe varias obras intentando ver a los hombres solo desde el punto de vista biológico. Fallo Freud, no estás aquí, pero evidentemente no lo resiste. Schopenhauer fue un grande y Freud lo quiso un poco decir, bueno, lo voy a dejar ahí. Imposible, porque Schopenhauer estudia la risa, estudia el sueño, los sueños, pero además muy bien, los chistes, que luego Freud estudia la psicología de la vida cotidiana y los chistes también, el chiste y el inconsciente y muchísimas otras cosas. Te quiero decir que ahí está el fundamentalismo científico, decir, no, la filosofía no vale porque es que es la ciencia la que va a explicarlo todo. No, es que hay muchas cosas que hablar aquí, no da tiempo, pero hay veces que, si me permitís, veo alumnos de humanidades, algunos, o de ciencias sociales, que ven a uno de ciencias de estas de la salud o de estas de tecnología, parece que les da miedo. ¿Por qué? Porque a veces se creen el discurso propiamente científico, de que cientifismo, no científico, porque yo creo que las ciencias son una cosa y otra cosa es el paradigma cientifista o el fundamentalismo cientifista. Es decir, no, es que la ciencia lo va a arreglar todo. Ojo, hay cuestiones, y aquí sí que también es cierto, que se intenta negar a la filosofía, lo decía ya Aristóteles, se lo decía el rey Temisón de Chipre, en el Protéctico, una obra, dice, incluso el que niega la filosofía está ya haciendo filosofía, y yo por eso no tolero muchas veces, hombre, a vosotros, entendedme un poco, es un poco darle el teatro, pero yo no tolero al que te viene aquí diciendo que es químico, y ojo, respeto a los de mi instituto porque son brillantes, a los de mi instituto, no conozco a todos, pero cuando te vienen con el no, es que soy químico, pues a ver qué estudias tú con la química cuando uno tiene una depresión en ciertas, digamos, pues de la vida, ¿no? O en ciertos temas que cuando vemos a los filósofos, o hablamos con un amigo, hace una terapia con nosotros y nos puede mejorar, que no hay, vamos, ningún producto químico que te pueda... Además que la vida siempre es mucho más que las ciencias. Aquí habría que meter la ontología de ciertas filosofías ahora en curso, pero bueno, no hay posibilidad, Y sí veo que hay muchas veces que aparece el médico hablando de la felicidad y yo a un psicólogo hablando de la felicidad el otro día, hostia, estaba en la tele, Santa Creu, dices, hostia, es que no te dejan entrar. Estaba las gafas de la felicidad, ¿no? Te empieza a decir que hay que pensar positivo, no quejarse. Ojo, porque Schopenhauer vale más por ser auténtico, a lo mejor cascarrabias, que todos estos de, hola, votadme, soy mimosín. No, es que ahí está el tema, Cuidadín, que hay gente que es mucho más espontánea, auténtica. Hombre, hay veces que hay que bajar los humos, como vosotros a mí, pero te quiero decir, estos rollitos, no, es que esto es muy científico. Cuando tienes una crisis de ansiedad, que eso no hay, vamos, eso es horroroso y hay que pasar por ello. Sí, hay un joven por ahí, por favor, levántese y venga acá, por favor, santo. No, es que concédeme nos esto. queda por tocar una cuestión, que es que tampoco me quiero... Ven para acá, hombre, que tienes un cuerpo así atractivo. Como yo, bueno, lo confieso, somos amigos de momento, como siempre digo. No, no hemos tocado la ética. La ética de Schopenhauer es muy importante, porque hay dos éticas aquí, la ética del egoísmo y la ética de la renuncia. La ética del egoísmo es la de la voluntad. Quiero más, yo soy más, tal. Y Schopenhauer él quiere promover la ética de la renuncia, que es la ética budista.
el abandono, el nirvana, el ir a menos, el ir a menos. Nietzsche, después discípulo de Schopenhauer, heredará lo que se lleva hoy día, además, la ética del egoísmo. Yo a por todas, caiga el que caiga, y al que Dios se la dé, esa persona se la bendiga, pero la guerra, esto, lo otro. No lo digo porque luego los nazis toman a Nietzsche, no, independientemente de eso. Entonces, la ética de Schopenhauer es distinta. Es irse apagando, es tirar hacia el nirvana, es la ética de la renuncia, no la ética del egoísmo. Es la ética de la compasión, de que tú, Juan, como tú decías, del dicho budista, yo soy tú y todos somos lo mismo, porque somos la voluntad, englobados en la voluntad. ¿Por qué? Yo quería haber explicado antes una cosa que no me dio tiempo. ¿Por qué Schopenhauer llega a la conclusión de que el mundo es voluntad? Pues porque cuando él dice, yo no puedo saber lo que es esta mesa, porque no soy mesa. Es un objeto para mí, el objeto es lo que se opone al sujeto, ¿no? Entonces, dice, lo que sí puedo saber es metiéndome en mí mismo qué es lo que me constituye. Y él nota que es como una fuerza vital, algo que nos pasa a todos, como algo que hay de dentro. Y eso lo llama él voluntad. Dice, entonces, la esencia es la voluntad. Por eso llega a esa conclusión. Bueno, pues a lo que quería acabar con la ética. Entonces, él se dedica a la ética de la renuncia. De hecho, dice, en esto de la felicidad, dice, si a un estado carente de dolor añadimos un estado carente de aburrimiento, dice, esto da la felicidad terrenal. Todo lo demás es quimera. Y es lo que decía Mitchell antes, que él tiende a la renuncia. A ir a menos, y no digo que vaya al nirvana porque no era capaz, era el tío que luego encima vivía bien y se permitía muchos lujos, iba a teatro todos los días, etcétera, etcétera. Pero es algo así. Y luego, enlazando con lo que decía Mitchell sobre Freud, por supuesto que Freud es totalmente deudor y se quiso apartar de él. Yo tengo un libro que se titula Freud y los filósofos concretamente, y allí está clarísimo de dónde toma y de dónde no toma. Lo que pasa es que no lo quería hacer, lo que tú decías, por cientifismo, por una serie de cuestiones, ¿no? Pero el inconsciente ya lo barrunta Schopenhauer. Y luego otra gran cosa de Schopenhauer, mi punto de vista, es el primer filósofo que se atreve a decir que es ateo. No quiere saber nada de la divinidad, nada. Porque Kant, bueno, pues andaba ahí jugando, que sí, que si no. Y todos los anteriores, pues unos sí, otros no. Incluso, bueno, Spinoza llegó a ser panteísta, que, bueno. Pero el que... ¿Fue igual impostado en esa idea? ¿Sí? Fue igual. Sí, pero es porque... Bueno, no, sí, bueno. Es un hegeliano de... Sí, bueno, sí. Sí. Pero bueno, Schopenhauer es que ya ni se lo plantea el tema, por decirlo así. El tema de la divinidad y de... No, eso es lo terrenal. Y a mí lo que me gusta de Schopenhauer es que nos vale mucho para la vida diaria, aunque parezca una bobada. Porque en el momento que averiguas que la voluntad es querer más, ir a más, y lo que quiere la voluntad no es ahora un Ferrari y luego un helicóptero, no, lo que quiere la voluntad es seguir queriendo. Esto es lo que hay que captar. Entonces, por eso el dinero, cuanto más se tiene, más se quiere. Porque lo que no quiere es el dinero, es seguir queriendo. Entonces, cuando comprendes que en la vida nadie está conforme con nada, nadie estamos, conformes con nada, y que no nos basta nada, ni personas, ni cosas, ni ser, ni tener. Y dices, ¿pero qué pasa aquí? Y dices, esa voluntad, que yo ya digo que la palabra está mal utilizada, pero bueno, insaciable, que es una loba hambrienta, que siempre está hambrienta y siempre estará hambrienta, y te mueres y seguirás estando hambrienta hasta que te mueras, ¿no? Y eso es lo que me gusta de Schopenhauer, que te da una clave y dices, claro, así es como funciona la vida. Si nunca estoy conforme, es que lo que quieres es, no, la voluntad es seguir, lo que quiere la voluntad es más voluntad. Deseo de desear. Perdona, ¿querías hablar? Yo quería decir algo, tiene que renunciar, y él renunció incluso a las relaciones sociales, era misántropo. No, pero no renunció. Sí, no da con su vida renunció a las relaciones sociales, era misántropo. No da ejemplo, Y yo conozco bastantes misántropos y no... me parece que no es una personalidad a seguir mucho.
No, lo que pasa es que, mira, ha salido un libro muy interesante en Acantilado, no hago propaganda porque no y es testimonios de los filósofos de la época, de los amigos de la época coetáneos, y lo describen de una manera misántropo a veces, pero también compasiva. Hay ejemplos que ponen ese libro y tal. Hay muchísimo no publicado de Schopenhauer en alemán. Aquí hay, si yo tengo 35 libros de él en casa, hay muchísimos más. Compasivo con ser antisocial no... No, es que era muy elitista y consideraba volver a... Vale, una cosa. Hay por ahí otra... ¿Quería usted? Sí. Venga, a ver. Si quiere salir... Como los dos son pensadores... No, todos somos pensadores. No, no piensa que va. ¿Cuánto vamos a pagar? No, hay mucha gente que no piensa ni quiere pensar. Diga lo que quiere. Ni quieren pensar. Eso por supuesto, eso es verdad. Entonces, como Schopenhauer, que yo no lo he estudiado, y no estudio filosofía ni nada, pero me gusta mucho el pensamiento, como Schopenhauer estudió mucho a las mujeres, ¿cómo se puede explicar la felicidad que pasa una mujer o las mujeres por el sufrimiento? Las mujeres son felices a través del sufrimiento y el hombre no. Bueno, creo que yo no soy responsable. Yo prefiero yo ahí no me arriesgaría, por favor, a meterme en ese asunto porque de verdad se me va. Pero una cosa, acogiendo lo que usted dice, es verdad, se le tilda de misántropo, de misógino. Hay una mujer jovencita que fue a su casa a hospedarse y le hizo un busto que se conserva en el Museo de Frankfurt, un busto modelado por ella, y describe ella que este viejo es bastante... y tuvieron una relación de amistad. O sea, que no caigamos en el tópico que no tenemos que caer etiquetar, porque si no... Pero tiene un libro que es precioso, El amor, la muerte y las mujeres, y se adelanta con creces a la teoría sociobiológica que hoy hace estragos de por qué las mujeres son más selectivas. Esto lo dice la sociobiología de Wilson, que es un entomólogo importantísimo, en un monumental libro sobre cómo funciona el tema sexual, etcétera, las especies, insectos. Lo clava, pero 100 años antes, es casi coincide mucho con Darwin. Entonces, el retrato que hace de la mujer es muy malévolo a veces, pero es verdad que el retrato de los hombres también. Ahora bien, tiene una sabiduría que el que ha estado solo, como Nietzsche, sabe mucho de lo que piensan los otros, tanto hombres como mujeres. Lo dejo ahí, leedlo, ese punto, porque de verdad que me parece que da en algunas cosas en el clavo. Y además, para que no se nos pase, Schopenhauer leyó Los moralistas franceses. Estamos hablando de La Rochefoucauld, de Chambord, de Lichtenberg. Leedlos. Esos sí que eran también maestros de la sospecha. Totalmente. Además tienen frases, aforismos. La Rochefoucauld dice, el amor no es más que celos. O el amor no es más que, que egoísmo. Una frase muy lapidaria. Porque, tal, ¿no? Entonces, ahí se coge mucho Schopenhauer de estos, ¿no? Por eso hay que criticarlo, hay que desmontarlo siempre. En filosofía no admitimos, yo creo, que venga un catequista y dice this is the truth, o esta es la verdad, ¿no? No, en filosofía es la lucha constante por buscarla. Muchas gracias. Venga, vamos. Que es que yo tenía una pregunta para Santos, una pena que se haya sentado. Venga para acá. Ven para acá tú, hombre. Venga, pues voy yo para allá. Vamos a ser humanos, demasiado humanos. Vengan para acá, jóvenes, vengan. A ver, es que yo antes he explicado una cosa y creo que se me escapa algún detalle que no lo he entendido bien, entonces quería que me lo aclarases. Que es que antes nos has estado explicando que la palabra voluntad para Schopenhauer está como mal escogida, porque pero la definiste mejor como ¿qué término utilizaste? Sí, impulso, vital. Y sin embargo ahora, citando tus propias palabras, la has descrito como una loba hambrienta, que siempre quiere. Entonces, ¿por qué antes
dijiste que la palabra voluntad estaba mal escogida Bueno, y ahora ya. cambias un poco ese. No lo capto. Bueno, no lo tomes al pie de la letra, es que sigo usando la palabra voluntad como lo usaba él para seguirnos entendiendo. ¿Entiendes? Es que esa palabra de verdad que no es afortunada. Tuvo muchísimos problemas en vida No con sé sus por qué. lectores. No sé Él por mismo qué. lo dice. Porque Freud, por ejemplo, te usa en alemán tief, impulso. O el verso que dice yo antes, el ambital, lo total. Es ese impulso ciego de la vida que brota, eso es lo que él llama voluntad, pero no es el acto voluntario de que yo digo, voy a extender este brazo y intentar tocar la mesa, ese es el acto psicológico voluntario. Pero es distinto a lo que él quiso decir con la palabra voluntad, y no se expresó bien con esa palabra. ¿Me has entendido ahora? Lo que pasa es que yo la he seguido utilizando para que nos sigamos entendiendo. Pero a mí no me gusta. Y a mucha gente no le gusta. No, ya él mismo, porque se lo preguntaban ya en vida diciendo esta palabra no es apropiada. Eso se lo decían ya en vida, porque es que claro, definir eso. Ahora él estaba convencido que hasta la fuerza gravitatoria la podía explicar con esa voluntad de Newton. Lo que no está vivo no Entonces, bueno, a ver, Perdón, por favor. Santos, ¿te puedo plantear? Vale, ¿quieres saber? Usted dice que la voluntad está mal utilizado el término. Palabras, sí. Está mal. En su lugar dice impulso vital, Sí, poder vital. sí, o energía. Pero es que sin voluntad el hombre no es nada. Ya, pero es que una cosa es la voluntad y otra cosa es la fuerza de voluntad. Vamos a ver si yo no entiendo mucho de psicología, pero fuerza de voluntad es cuando dices, no tengo ganas de hacer esto, pero voy a hacer un refuerzo de la voluntad y me voy a poner a hacerlo. Claro. Eso es lo que entendemos vulgarmente por fuerza de voluntad. Claro. Que dice, esa persona tiene mucha fuerza de voluntad. Sin duda. Se sobrepone a sí mismo. Sin duda, sin duda. Ahora, la voluntad de que habla Schopenhauer no le cuesta nada a la naturaleza crear una flor. Ni el pájaro sabe por qué hace el nido. Eso es a lo que él se quiere referir con esa palabra. Está mal empleada. Porque el pájaro no es que tenga voluntad de decir, voy a hacer el nido porque luego voy a poner los huevos y luego vienen los pájaros. No. Él simplemente hace el nido. ¿Quién podría conseguir? Y entonces dice Schopenhauer, ¿cuál es esa fuerza que impulsa? Pues dice la voluntad. ¿Quién podría definir otro término que... Yo emplearía energía vital, o incluso ya iríamos, si nos pusiéramos científicos, ¿no?, a los genes, que son los que mueven toda la maquinaria biológica, o incluso acabaríamos en los átomos, ¿no? Acabaríamos en el Big Bang, que es esa energía que viene desde entonces, que es la que impulsa y mueve todo. Y diríamos energía. Es que la voluntad es puro cerebro. No, esa es la representación. El cerebro es el que marca el ir adelante, ir atrás, No. comer. No, la voluntad es... bailar. La voluntad es mi corazón ahora está latiendo sin que mi cerebro lo sepa. Esa es la voluntad. La representación es lo que piensa el cerebro. Bueno, esto es una dialéctica. Claro. La verdad es que me está encantando, es una pena que nos queden en 2 minutos. Una cosa antes ya para ir acabando. Y otra cosa. Ahora es cuando se... No. Me quiero animar el cotarro. Jesús, es que nos van a cerrar en 2 minutos y como salgamos, nos tienen que echar algo. Una cosa, para ir... Bueno, acabamos con... Jesús, una cosa, es que nos echan, no, es que la voluntad es la de la biblioteca. Pero bueno, se agradece mucho vuestra participación. Solo 2 palabras y nos vamos en paz. A ver, Eduardo, ¿quieres decir? No quería decir. Venga, pues. No, a propósito, que quedó la cosa un poco en el aire, esto de la felicidad. Entonces yo quería aportar una cuestión que choca. Rematamos con esto, ¿vale? Que es un poco de contrapunto con lo que dice acerca de la felicidad que está fundamentada en el dolor, en el sufrimiento. Bueno, hay otra que sería de un cínico diciendo que la felicidad es aquella sensación agradable que no tengo aquí anotado, producto de comprobar la desgracia ajena.
Bueno, entonces, esa sería una concepción cínica pero en el caso de... Estoy completamente de acuerdo con Schopenhauer. Y lo voy a decir un problema personal. Es decir, y supongo que a todo el mundo le habrá ocurrido lo mismo, en los mayores estados de felicidad que yo he experimentado en mi vida es después de una terrible desgracia. Y voy a decirle simplemente, yo tuve un problema cardíaco que me duró durante 2 años, que era, sin saber por qué, tenía en las pulsaciones normales, me pasaba a duplicarse, a 120. Ya me conocían en Salamanca y donde yo estaba trabajando y en León, por ir al hospital, porque no cesaba, y entonces me tenían que dar porque no había ningún remedio, sino simplemente poner una inyección para que aquello se acabara. Las mayores satisfacciones en mi vida, los mayores estados de felicidad es cuando de 140 a 150 pulsaciones pasaba Eso era la mayor felicidad que yo he experimentado en mi vida. Lo cual está fundamentado en lo que Bueno, hombres y mujeres, encantado. Y una cosa, sí. Una vez al mes, los lunes, y se anuncian ahí en la... ¿Vale? Bueno, encantado, ¿eh?